11 de la mañana con 20 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Vamos a hablar con la doctora Selva Ale, a quien recibimos vía Zoom. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día, un gusto estar por allí. Muchas gracias. Bueno, la doctora Ale, le cuento a nuestros televidentes, es directora de la carrera de especialistas en... ¿Perdón? Ah, no, estaban hablando interno, pensé que me hablaban a mí. Doctora de la carrera de especialistas en alergología, presidente de la Sociedad Uruguaya de Alergia e Inmunología, especialista en medicina intensiva, especialista en dermatología, especialista en alergología, bueno, además de doctorados y otras preparaciones que tiene. Bueno, un gusto que esté con nosotros, doctora. Queríamos hablar un poco del tema del aumento de las alergias en nuestro país. Digo, ¿qué nos puede decir respecto a este tema? Bueno, el aumento de las alergias en nuestro país, al igual que el aumento de las alergias en el mundo, es algo que se ha producido en forma exponencial en los últimos años, en las últimas décadas, a tal punto de que ahora se habla de epidemia de enfermedades alérgicas. Las alergias han aumentado en adultos y en niños y las distintas manifestaciones de enfermedades alérgicas son más frecuentes, tanto las alergias cutáneas como las alergias respiratorias, las alergias digestivas, las alergias por contacto. Ese aumento es probablemente debido a los cambios que hemos tenido en nuestro estilo de vida, en la vida moderna, en las sociedades occidentalizadas, en los cambios climáticos, en los cambios alimentarios. Entonces eso ha llevado a un aumento muy marcado de las enfermedades alérgicas, como ya les dije desde hace algunas décadas a esta parte. Lo que pasa en este momento es que estamos en primavera y entonces están polinizando algunos árboles y algunas plantas y también algunas gramíneas, y eso determina un aumento puntual de afecciones alérgicas en este momento del año. Entonces, primavera y también luego nuevamente en el otoño, un segundo empuje de enfermedades alérgicas por los pólenes ambientales de plantas. Y eso es lo que en este momento puntualmente está sucediendo. Lo notamos más quizás porque al salir de la pandemia, bueno, el año pasado bajaron un poco las manifestaciones alérgicas por la quietud, por el tapaboca, y ahora al salir más, al haber más movimiento, entonces lo notamos en forma más clara, más evidente. Doctora, me Pero es imagino así. que con este cuadro que usted plantea bueno, los cambios que han habido, la intensificación de algunas características, también plantea un desafío para los médicos, ¿verdad? De tener que estar viendo estos cambios o estas intensidades en las alergias, cómo se controlan. Sí, es un desafío sin ninguna duda muy importante. Nosotros sabemos que el aumento que se ha producido se sigue produciendo, o sea que ahora desde el año 2020 al 30, al 40, al 50 cada vez vamos a tener más alergias. Ahora, de acuerdo al país, entre 15, 20 hasta 30% de la población es alérgica, tiene algún tipo de alergias, y eso va a aumentar en el futuro, lo que lleva sin duda a un desafío importante en cuanto a lograr medidas de tratamiento, de control, de prevención, si es posible, de las distintas enfermedades, y así es exactamente como tú dices, es un desafío para todos nosotros. Las alergias, de repente, el nombre no suena algo agresivo, como de repente pueden sonar otras palabras dentro de la medicina. Parecería algo, no digo que sea sin consecuencia porque sea cutánea, sea respiratoria, en fin, distintos tipos de alergia generan sus inconvenientes. Pero sí será importante que a la hora de hecho, de recibir la vacuna COVID, la única pregunta que se hace es si somos alérgicos a algo. Por lo tanto, es algo que hay que tener muy en cuenta porque esa alergia puede desencadenar una reacción que tenga consecuencias letales para la persona. Sí, sí, justamente. La pregunta tuya tiene múltiples aristas. Entonces, aquello de que alergia quizás es algo que no es muy nocivo, lo cierto es que el alergeno, es decir, la sustancia que produce la enfermedad alérgica, no es nocivo para la mayor parte de las personas. Justamente es una sustancia inocua, como por ejemplo la proteína de leche de vaca o el polen de césped, de gramíneas. Entonces no es nocivo para la mayor parte de las personas, pero sí lo es y puede ser muy nocivo para aquel al cual es alérgico.
justamente a ese alergeno. Así que tiene algo que ver aquello de quizás la palabra no suene mucho, pero hay enfermedades alérgicas banales y hay enfermedades alérgicas muy severas y mortales. El grado máximo de enfermedad alérgica es la anafilaxia o shock anafiláctico, en donde el alergeno desencadena una serie de respuestas y de reacciones en el individuo alérgico en todo su organismo. Primero en la piel, se manifiesta con rojez, con hinchazón, con aparición de ronchas, picazón, luego dificultad respiratoria, picazón en la garganta, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, luego ya con componente de caída de la presión arterial, pérdida o mareos, pérdida del conocimiento. Bueno, ese cuadro de anafilaxia o shock anafiláctico puede llevar a la muerte del individuo y puede ser ocasionado por algo tan inocuo como un alimento, por ejemplo, para que el individuo es alérgico. Ahora, doctora, a veces es un medicamento, y es lo que tú me decías de la vacuna. Justamente. Afortunadamente hemos tenido muy pocas reacciones alérgicas, realmente alérgicas a la vacuna, y no hemos tenido reacciones anafilácticas reales en nuestro medio hasta el momento, lo cual es importante. Se ha quizás sobredimensionado un poco aquello de las reacciones alérgicas severas a las vacunas COVID-19. Claro. Hay que ponerlo en su justo término, ¿no? Quizás es un poco más frecuente la alergia por esas vacunas que por cualquier otra vacuna en general, pero nada más. Nosotros no hemos visto afortunadamente casos realmente graves. Indudablemente abrimos un abanico gigantesco cuando hablamos de, bueno, a ver qué cosas pueden provocar alergia. Primero que dependen del organismo, porque de repente lo que le da alergia a una persona no me la da a mí y viceversa. Pero además podemos, usted citó 2 o 3 ejemplos, pero podemos ser alérgicos a las cosas más inverosímiles, ¿no? Que nos provocan reacción de estornudo, reacción de picazón, hinchazón, en fin, distintas reacciones del organismo. ¿Cómo hacemos? Porque, a ver, yo de repente no sé que soy alérgico y eso puede generar un problema, ¿no? Porque una cosa es que no sé que soy alérgico al pelo de gato, estuve con un gato y me broté o me puse a estornudar, pero de repente recibo un medicamento, soy alérgico a alguno de los componentes y puede terminar en consecuencias fatales, ¿no? ¿Cómo hago para saber si yo soy alérgico o no? Generalmente el alérgico sabe a qué es alérgico porque en general las alergias son enfermedades crónicas, las alergias son mediadas por el sistema inmune, o sea, es el mismo sistema que nos defiende de gérmenes o que nos justamente genera protección en una vacuna, o sea que es un sistema inmunológico específico, por lo tanto el que es alérgico lo es alérgico en principio digo, con variaciones, quizás hablamos de esto más adelante o en otro momento, lo es de por vida, o sea que el individuo tiene algo que ya sabe más o menos a qué es alérgico, por lo menos en grandes rasgos. Ahora, exactamente cuál es el alergeno causal, eso es lo que es importante que se devele, que se conozca. Por ejemplo, el individuo puede saber que es alérgico a alguna planta porque cuando sale al campo o cuando está en un medio verde, en un medio agreste, empieza con esas manifestaciones tan molestas de estornudos, picazón en la nariz, rinorrea, como un resfrío alérgico, falta de aire, bueno, o sea, el individuo sabe que hay algo en las plantas o en el ambiente que le produce esas manifestaciones. Pero bueno, es importante saber cuál es el alergeno, claro. Más aún cuando se trata de un medicamento, hay que saber cuál es el individuo, qué medicamento el individuo puede tolerar y qué medicamento el individuo no tolera. Para eso se realizan estudios alergológicos, hay distintos tipos de estudios alergológicos, son muchos, y son específicos para cada caso. Hay un tipo de estudio alergológico que es el más conocido, que se llama la prueba de Prick o prueba de pinchazo, de pinchacitos en el brazo, en donde se colocan distintos alergenos, que eso nos permite conocer la alergia respiratoria, por ejemplo a polen. Yo soy alérgica a polen de árbol. ¿De qué árbol? ¿Será un fresno, un álamo, un ligustro? ¿Será alergia a polen de gramíneas? ¿Qué tipo de césped o de malezas? ¿Qué tipo de maleza? De esa forma yo me puedo proteger específicamente a determinado tipo de alergenos. En un antibiótico es lo mismo, se realizan pruebas alergológicas y pruebas llamadas de provocación con el fármaco sospechoso o con los fármacos
digamos, sustitutos, esos más frecuentes. Yo ya sé que el individuo no tolera un determinado antibiótico, bueno, entonces puedo probar otros que puedan servir para la patología del individuo y que pueden ser usados en el lugar de aquel al cual el individuo es alérgico. Para eso se estudia alergológicamente al individuo para darle un tratamiento seguro y sin consecuencias más allá del éxito terapéutico, pero sin consecuencias alérgicas. Hay test alérgicos para las alergias a cosméticos, por ejemplo, o a medicamentos tópicos, o a vestimenta, o a agentes ambientales, o agentes del medio de trabajo. Son distintos los test alérgicos y son llevados a cabo justamente por los especialistas en alergología o alergia. Muchas veces hay gente que de repente se despierta mañana y empieza a estornudar, 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 y lo toma como que, no, me pasa todas las mañanas cuando me despierto, siempre estornudo y de repente están un rato y terminan con, los ojos irritados, la nariz irritada y, bueno, una situación incómoda para la persona y de repente para quienes están alrededor. Y no se le da mucha bolilla, como se dice vulgarmente, porque dice, no, me da todas las mañanas y ni siquiera se lo plantean al médico. Debemos darle a esos pequeños indicadores, debemos darle la importancia de decir, no, esto es para consultar a un médico, o debemos, porque nosotros no sabemos de repente, sé que soy alérgico, pero no sé a qué. Necesariamente un médico va a ser claro el profesional que me va a decir a qué. Es una muy buena pregunta y justamente es así, digamos, las manifestaciones clínicas que tú mencionas son las manifestaciones de la rinitis o de la rinoconjuntivitis, que a menudo son alérgicas, a veces no, pero a menudo sí, y que se manifiestan así con estornudos, picazón en la nariz, a veces picazón en la garganta, picazón en los ojos, lagrimeo en los ojos, sensación de arenilla en los ojos, agüita en la nariz, ese corrimiento, esa rinorrea, o congestión nasal, obstrucción nasal, y bueno, y el sujeto generalmente manifiesta los síntomas en las primeras horas de la mañana. La enfermedad es así característicamente, a veces duran durante todo el día. La rinitis es una de las patologías más frecuentes en el mundo, es una de las 5 más frecuentes, digamos, es sumamente frecuente y muchas veces el individuo está acostumbrado a que siempre tiene eso. El problema es que a menudo la rinitis da sintomatología severa, puede dar sinusitis, puede dar cefalea, sensación de congestión, dolor facial, puede dar falta de sueño, puede dar cansancio, puede dar repercusión general, puede realmente disminuir notoriamente la calidad de vida del paciente. Por eso es conveniente de la persona, la calidad de vida de la persona. Por eso es conveniente de que consulte para justamente mejorar su calidad de vida, lo cual se hace primero sabiendo a qué el individuo es alérgico, cuáles son los alergenos causales para que pueda evitarlos o al menos disminuir el contacto, dando tratamiento específico, cosa que existe tratamiento específico por vía oral o intranasal, y que son tratamientos muy eficaces, y en los casos más severos, en los casos más graves, o en donde nosotros tengamos temor de que, por ejemplo, una rinitis en un niño, una rinitis intensa derive en un asma, en una patología más severa, entonces se hace un tratamiento más específico aún, que es la inmunoterapia alergeno específica, que determina que si bien yo no puedo quitar totalmente la alergia a un individuo, porque como decía, la alergia es una cuestión inmunológica mediada por el sistema inmune, yo puedo sí lograr mediante ese tratamiento disminuir la reactividad clínica. Entonces, disminuir la intensidad de los síntomas al punto tal de que prácticamente sean menores, que sean mínimos y que no deterioren la calidad de vida. Con eso se mejora notoriamente la calidad de vida y eso es uno de los tratamientos específicamente alergológicos y que están recomendados no en todos los casos, pero sí en algunos casos. La cuestión es que siempre se puede mejorar por evitar el contacto, reconocer el alergeno y evitar el contacto, o por hacer un tratamiento sintomático adecuado para cada paciente, o por, en los casos más severos o más importantes, por una inmunoterapia alergeno específica, que ahí que tengo que reconocer el alergeno y la inmunoterapia es específicamente para ese alergeno. Y me dice al sistema inmune que ya no tiene que reaccionar más.
tiene que disminuir la reacción. Le pregunto por la importancia de que toda esta información esté en nuestra historia clínica, porque sé de algunos casos que hay personas que de repente tienen reacciones alérgicas y eso no está especificado en la historia clínica y es nuestra hoja de vida en la salud, es fundamental, porque el médico que nos va a ver, sea medicina general o un especialista, va a ir a nuestra historia clínica y ahí va a saber, bueno, usted no tolera tal o cual medicamento. ¿Cómo hacemos para que no quede ese bache que puede tener también consecuencias muy graves? Sí, por supuesto que sí. Yo diría que es lo contrario lo que ocurre. Porque como el individuo suele pensar que es alérgico, por ejemplo, tiene un malestar estomacal por un problema gástrico, una gastritis o un toque hepático, bueno, muchas veces el individuo dice, yo no seré que tengo alergia. O se brota por un medicamento, por un efecto no alérgico, por un efecto intrínseco de otro tipo. Bueno, yo no será que tengo alergia, entonces lo manifiesta así. Soy alérgico a varios medicamentos, a varios alimentos, soy alérgico al cambio de clima y muchas veces el profesional transcribe la historia clínica que el individuo es alérgico a una cantidad de cosas, o sea, es exactamente al revés. Y cosas que el individuo no es alérgico y que pueden mañana interferir con un tratamiento que requiera el individuo, porque en su historia dice eso en forma inadecuada, incorrecta. Lo contrario, que un individuo sea alérgico y no esté manifestado en la historia, bueno, eso sí, eso es algo severo, o sea, cuando realmente un individuo es alérgico, eso queda en la historia como una alerta. Claro. Eso debe quedar en la historia como una alerta. Exacto. Y generalmente es así, Doctora Ale, bueno, puede pasar que a veces no se lea la historia clínica, pero bueno, eso es algo aparte, ¿no? Eso. Claro. Por ejemplo, cuando a veces no hay mucho tiempo de leer la historia clínica, un individuo que tiene una alergia severa, grave, posiblemente anafiláctica a un medicamento, por ejemplo. Estamos hablando de alergia real, severa, no de que me cayó mal algo, estamos hablando de eso, y está en una puerta de emergencia. A veces en una puerta de emergencia no se tiene el acceso inmediato a una historia clínica, entonces yo no desearía que me den justamente el tratamiento al cual yo soy alérgica. Entonces en ese caso se recomienda al paciente justamente para una consulta de emergencia, o si el paciente está sin conocimiento por un accidente, cuando es un alérgico severo, que lleve la identificación en el portadocumento o a través de una pulsera de alérgicos. Nosotros en la Sociedad de Alergia e Inmunología justamente se dan credencial de alérgico al individuo que se prueba por test alérgicos que sí lo es, y entonces eso lo puede llevar en su portadocumentos o puede llevar una cadenita o una pulsera, con lo cual el médico emergencista inmediatamente se da cuenta de la situación y no le da el medicamento. En la historia clínica habitualmente la historia lo dice como una alerta, y eso es algo que miramos todos cuando abrimos la historia clínica. Claro, ahora de repente es un poco más fácil, porque antes la historia clínica física terminaba siendo un libraco, pero ahora con la historia clínica electrónica... Sabes que estaba escrito en la tapa. Muchas veces estaba escrito en la tapa de la historia clínica. Claro. Como una especie de sello para el paciente, estaba escrito en la tapa. Y el problema es cuando era erróneo, cuando era falso. Claro, como se dice habitualmente, está en las tapas del libro, ¿no? Exactamente. Ese tipo de alergias sí, van primero, van en alerta, y van, cuando teníamos historia clínica, iban en la tapa de la historia clínica. Doctora Ale, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco mucho por todos estos conocimientos placer, que ha compartido. Mismo. Un gusto por la invitación. Un placer. A la orden. Hasta pronto, que le vaya muy bien. El tema de las alergias, muchas veces no le damos bolilla. Sí, vos sos alérgico, sí soy alérgico, puede resultar letal, ¿no? Realmente muy, muy grave, como explicaba la doctora Ale. 11:39, móvil en vivo, Florencia y Marcelo, adelante. Ahí vienen con nosotros, al aire. Marcelo, ¿cómo les adelantamos? Nos trasladamos, nos movimos del lugar, nos venimos hasta el Arboretum Bluesinch. Habrán visto, ¿no? Habrán escuchado también las obras que se están realizando en toda esta zona. Estamos aquí con el alcalde del municipio de Maldonado, Andrés Rapiti. Muchísimas gracias por recibirnos.
Bueno, gracias por acompañarnos. Saludos a Marcelo y a toda la audiencia. Bueno, un recorrido que están haciendo aquí junto al intendente. Sí, coordinamos una visita con el intendente. Esto es una obra, obviamente, que está llevando adelante el gobierno departamental y de la cual el municipio tiene un papel protagónico. A través de la intendencia se hizo todo lo que es el tramo final que faltaba desde el puente de Solanas hasta la entrada a la cancha de Punta Ballena de la doble vía de la perimetral. Y nosotros desde el municipio lo que hicimos fue con nuestros recursos encarar toda la recuperación de la casona de Lucich, que tenía muchísimos problemas, no estructurales en sí, pero de daños de mantenimiento, de aberturas, de sanitaria, de eléctrica, de pintura. Y eso es una obra importante, va a rondar los $250.000 que el municipio específicamente ha destinado para lo que llamamos recuperación del patrimonio. Entonces, entre la obra que encara la intendencia afuera, más la obra que encara el municipio adentro, estamos poniendo en valor un espacio que pasa a formar parte también, no solo de la mejor oferta turística que tiene Maldonado, que no precisamente sol y playa, que nos ayuda a desestacionalizar, se va a poner un museo interactivo, una feria de emprendedores adentro, esto va a quedar muy bueno, sino que a su vez lo va a poner en valor para que los lugareños también podamos disfrutar y sentirnos orgullosos de lo que es nuestra historia. Y al mismo momento, bueno, también el municipio de Maldonado, trabajando con el municipio de Punta del Este y la Dirección de Cultura, estamos encarando lo que es el traslado, la movilización de la batería del medio, la batería de cañones que está en parada 16, para que los vecinos sepan esa estructura de piedra que está casi sobre el agua, que tiene más de 3 siglos de antigüedad y que el mar avanzado la está rompiendo. Bueno, a través de un trabajo con la Comisión Nacional de Patrimonio, con arqueólogos, vamos a levantar esa batería y la vamos a llevar a Los Médanos, que es un emplazamiento más similar al que tenía hace varios siglos atrás, porque el mar la está destruyendo. Y ahí vamos a colocar cureñas, cañones, o sea, entre la casona de Lucich y el trabajo de la batería, estamos poniendo en valor el patrimonio, ¿no? Bueno, hablando de lo que se está haciendo aquí en Lucich, ¿hay fechas? ¿Se sabe cuándo? Me imagino que hay muchos que están del otro lado esperando, ¿no?, ansiosamente este momento de poder volver a recorrer estas instalaciones. Sí, antes de fin de año tiene que estar pronto. Esto fue un convenio que se hizo a través del Congreso de Intendentes con la ANDE, con la Agencia Nacional de Desarrollo. Como verán, estamos en plenas obras, va a pasar este camión a nuestras espaldas, no sé si se escucha. Tenía que estar pronta antes de fin de año y dentro del presupuesto nuestro 2021, fue que destinamos para los recursos a poderlo terminar. Realmente va a quedar impecable. Esto va a venir acompañado posteriormente de una mejora integral de todo lo que es la parte de flora del arboletum, que es de referencia a nivel mundial. O sea que ahora Maldonado tiene un lugar que ya de por sí era hermoso, pero ahora además está potenciado, lo pusimos en valor. Y en simultáneo se está trabajando con la Jefatura de Policía de Maldonado en rondas de seguridad. ¿En qué consiste esto? Bueno, esa es la otra cara del municipio, ¿no? Nosotros como dentro de nuestra jurisdicción territorial tenemos muchas competencias, pero una de las competencias que no es específica es simplemente la cercanía con los vecinos. Y es un concepto muy amplio, Marcelo. La cercanía con los vecinos implica estar en todas aquellas cuestiones que a los vecinos les preocupan y ocupan, ¿no? Pero sobre todo que les preocupan. Y el tema de la seguridad es uno de ellos. Creemos que se está trabajando muy bien. Hemos iniciado junto a las autoridades de jefatura, le hemos ido a plantear estas rondas de seguridad y de convivencia, en donde en nuestros centros comunales o en aquellos lugares emblemáticos de los barrios, o todos aquellos que por ahí están teniendo algún problema de inseguridad o que los vecinos están preocupados, autoridades del municipio y autoridades de jefatura vamos a reunirnos en una especie de mesas abiertas, con invitación abierta a los vecinos. El otro día empezamos en Lausana, la semana anterior, el viernes. Ahora vamos al comunal del Odicio mañana. El viernes vamos a estar en el comunal de San Francisco, y así vamos a hacer un calendario de reuniones para que los vecinos puedan acercarse al municipio, acercarse a las autoridades policiales y hacer un intercambio, un ida y vuelta que la policía, las autoridades de jefatura, y le agradezco al mayor Iraola y al jefe de policía Pioli, Julio Pioli, que realmente han tenido muy buena disposición. Para nosotros acercar a los vecinos a las autoridades es un objetivo irrenunciable, y en este caso a través de las autoridades de la jefatura, que realmente fue muy provechosa esta primera reunión, y creemos que va a acercar nuevamente a los vecinos a las autoridades, que es en definitiva lo que todos queremos, que quienes tienen responsabilidades de gobierno no se distancien de la gente, y en ese sentido el articulador es el municipio. Bueno, hablando de los vecinos y las actividades también que se vienen, este fin de semana, este domingo, se viene la primera feria nocturna en Maldonado. Sí, es el Mercado Central. Vamos por nuestra 4ª edición ya, lo hacemos los segundos domingos de cada mes. Esta es una iniciativa nueva que hemos afrontado para
Por dos motivos. Primero, para devolverle vida al centro, segundo domingos de cada mes estamos en Plaza San Fernando, y por otro lado tratando de canalizar una enorme cantidad de pequeños emprendedores en varios colectivos, que sobre todo durante la pandemia crecieron muchísimo, gente que se quedó sin trabajo y se reconvirtió laboralmente, y lo que necesitaban era generar espacios donde poder exhibir y vender sus mercaderías. Si sumamos recuperar el centro, devolverle la vida al centro, más la necesidad de dar espacios para que los emprendedores trabajaran, bueno, la síntesis fue el mercado central. Lo hacíamos en horarios del día por el invierno, pero ahora, el domingo que viene, vamos a estar inaugurando la nueva red lumínica de Plaza San Fernando, que también es algo que encaramos con la Dirección de Electromecánica de la Intendencia, pero que son también parte del presupuesto del municipio. Quiere decir que va a ser de aquí a marzo, por lo pronto, los segundos domingos de cada mes, el mercado central se va a hacer en horas de la noche. Ya sumamos a eso que recuperamos la fuente. Le vamos a dar un marco que realmente a los fernandinos y a los maldonadenses, porque todo el departamento está invitado, va a generar un clima propicio que va a generar puestos de trabajo y que nos va a invitar a volver al centro, ese centro que queremos poner en valor, que queremos ir recuperando progresivamente y que nos pedía gritos alguna intervención, ¿no? ¿Va a quedar como fijo una cantidad de domingos al mes o eso se va a ir anunciando mensual? No, el primero lo hicimos el segundo domingo de marzo, después lo paramos por la pandemia y lo retomamos en agosto, septiembre, octubre y ahora en noviembre. Siempre el segundo domingo de cada mes se cierra la calle Sarandí, se hace plaza de comidas, se llena, son 5 colectivos emprendedores, la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, además de la Casa de la Cultura, va con sus estudiantes, hacen clases abiertas, tienen stand donde exponer sus mercaderías, también la Escuela Departamental de Música participa. Le damos un contexto realmente muy ameno que invita a pasear. Los mercados centrales anteriores han sido un éxito y creemos que este nocturno, con la fuente, con la nueva iluminaria, son 50 focos LED de 110 watts, o sea, creo que los maldonadenses y los fernandinos tienen un motivo especial para que este domingo a partir de las 15 horas, entre las 15 y las 23, nos acompañen en el mercado central. Si hay lluvia, y esto lo decidimos entre el jueves y el viernes por los pronósticos del tiempo, automáticamente lo pasamos para el domingo siguiente, así está previsto en el reglamento que hicimos, lo coordinamos, lo estamos trabajando además con la gente de INEFOP, que está trabajando junto con Fernando Aballeto, y es importante tener esa versatilidad, porque si haces un mercado central de noche bajo lluvia, realmente es totalmente contraproducente, así que si hay lluvia se pasa automáticamente para el domingo siguiente, lo vamos a avisar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones por todo este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, los invitamos el domingo al Mercado Central y en breve a la inauguración de esta casona Lucich, que es centenaria y que realmente es un motivo de orgullo para todos los fernandinos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, Marcelo, con esta información seguimos con ustedes allí en el estudio de la mañana del 11. Florencia, te quiero hacer una preguntita para trasladársela al alcalde, porque ayer se comunicó con nosotros una vecina preocupada por, una vez que finalicen las obras de allí de la zona del Arboretum. No es el área de Rapetti, pero como alcalde, el tema de las ciclovías y el tema de la iluminación es una preocupación de los vecinos del lugar. ¿Se contemplan esos dos aspectos en esta obra de la final de la perimetral, digamos? Bien, preguntan sobre las obras que se están haciendo aquí en la zona del Arboretum Lucich. Sí, aunque no es tu área, digamos, pero como municipio capaz que estás al tanto o sabes sobre el tema, sí, una vez que se finalicen, se van a incluir algún tipo de ciclovías, iluminaria también para poder acompañar, ¿no? Toda esta zona y la circulación también de las personas. Sí, en este caso puntualmente el espacio de la curva de acá, subiendo por Solanas, cuando se llega al Arboreto y sobre la casona, es muy estrecho. Recién estábamos mirando, inclusive con el arquitecto Chiacho y el arquitecto Tejera, el espacio que nos queda es bastante menguado, ¿no? La forma era tener que ganarle espacio al Arboretum y bueno, en ese sentido obviamente se trata de preservar todo lo que se pueda. Todo este tipo de obras tiene algún tipo de intervención, pero ha sido mínimo, pero se ha respetado el trazado original y hay muy poco espacio para ciclovías. Yo creo que eso a futuro podríamos verlo, pero sobre todo del Arboretum hacia Maldonado, porque el espacio acá, repito, es muy limitado. Sí que se van a estar arreglando los senderos y a propósito de la ciclovía, no se olviden que estamos haciendo en torno al Parque El Placer una gran ciclovía que va a totalizar un paseo de más de 6 kilómetros, en donde se puede ir con la familia, se puede ir a correr, se puede ir en bicicleta, se va a tratar de ir acompasando todo lo que son los bosques nativos que quedan sobre el humedal del arroyo Maldonado para no ser agresivo con el ambiente. O sea que se tiene
tiene en la cabeza que necesitamos mejorar las ciclovías que tenemos y más ciclovías. Acá por un tema de espacio es bastante más difícil, ¿no? En cuanto a luminaria aquí. Sí, se va a iluminar, esto va a quedar en perfectas condiciones. Es una inversión que supera el $1.200.000 que está haciendo la Intendencia afuera, el municipio lo hace con $250.000 adentro. Sí, es una inversión grande realmente, pero esto no solamente es para acceder acá a la casona, sino que es una de las vías de desagote de la ciudad que entronca con la perimetral y que cada vez se transforma más, Marcelo, en una calle interior de la ciudad, ¿no? Si uno ve la perimetral, por ejemplo, ahí sí estamos precisando urgente. De hecho, nosotros en el municipio tenemos presupuestado en el Parque Lineal de la perimetral para final de este periodo la construcción de ciclovías, porque la gente ya empezó a salir a la perimetral a correr y corren por la banquina, es peligroso, no es seguro. Es decir, la perimetral, que era una calle, que era una ruta de atajo, hoy es prácticamente una avenida más de la ciudad. Pero bueno, Maldonado crece y hay que ir adaptándose a los cambios, ¿no? Muchas gracias nuevamente. A ustedes. Bueno, ahora sí, con esta información, Marcelo, seguimos con ustedes. Impecable, Florencia. Muchas gracias por trasladarle la consulta. Muchas gracias al alcalde también por recibirnos y respondernos en este móvil. 11:50, pausa, ya volvemos.